Muy buenas tardes. Es un privilegio poder saludarles en este sábado y también a los hermanos que siempre nos siguen por el internet. Damos gracias a Dios porque un sábado más estamos aquí reunidos para glorificar su nombre y estudiar su palabra. Pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias porque tu palabra cada día se hace viva en nosotros, porque nos transforma, porque nos muestra mayores profundidades, porque nos muestra el camino en este tiempo tan difícil. Permite que el Espíritu que inspiró la Biblia nos inspire a nosotros para este estudio de hoy. Quédate con nosotros y guárdanos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, buenas tardes. En este día, era un motivo para dar gracias y lo dejé para ahora. Este trimestre estamos estudiando el libro de Génesis y yo estoy realmente feliz porque el libro de Génesis es un libro que me gusta, siempre me ha gustado demasiado y porque del libro de Génesis dependen todos los demás libros y en él están todas las doctrinas que en otros libros de la Biblia pues se explican o se presentan quizás como nuevos en ellos. Tú vas a encontrar siempre las raíces aquí en el libro de Génesis. Por eso es que el libro de Génesis también es el génesis de nuestra salvación. Es el génesis del conocimiento acerca del amor de Dios. Y esta semana pues estudiando he descubierto en la Biblia un detalle muy interesante y no quiero dejarlo pasar por alto. Cada vez que encuentro en la Biblia un tema nuevo, pues tengo la necesidad de compartirlo. Y realmente he sido impactado en esta semana con el estudio que he tenido. La Biblia nos registra, como bien dice la lección, nos registra dos historias de la creación. La primera en el capítulo 1 y la segunda en el capítulo 2. Y la lección dice bien, cuando en el capítulo 1 nos muestra que encontramos a un Dios con unas dimensiones inalcanzables para nosotros. Y eso es cierto. Y que en el capítulo 2 se muestra a un Dios más cercano, a un Dios que visita a la raza humana creada, que conversa cara a cara con ellos, que les da tareas, que les da responsabilidades, que es más cercano a la raza humana. Pero también en el capítulo 1 encontramos a un Dios de orden. Y yo creo que ese es el principal propósito del capítulo 1. Es donde un Dios tan grande que podía haber creado todo en un segundo. Dios podía haber dicho, sea todo lo que tiene que ser, y en un segundo hubiera sido, porque Él es poderoso. Sin embargo, quería darnos una lección a nosotros de que Él es un Dios de orden. Por eso nos muestra una secuencia de 7 días y allí va Él mostrando paso a paso, de una manera ascendente en la creación, cómo con un orden exacto y preciso Él va creando todas las condiciones necesarias para que en el último día, ya en el penúltimo día, donde la última creación es la raza humana, el hombre al abrir los ojos pues tenga todo lo necesario a su alcance para su mantenimiento, para su desarrollo, para su crecimiento. Es interesante esto porque nosotros los humanos muchas veces hacemos al revés. Recuerdo que en el tiempo del periodo llamado periodo especial, la década del 90 en Cuba, yo intenté criar los pollos porque las personas empezaron a comprar pollitos pequeños y a criarlos y se convirtió en un verdadero negocio porque luego no solo se alimentaban de ellos, sino que les daba hasta para vender pollos y hacían de eso su negocio. Y yo me acuerdo que compré un grupo de pollos, lo llevo en una caja para mi casa y a esa hora pues salí a buscar los alimentos, salí a buscar las vitaminas y cuando terminé de conseguir todo lo que necesitaba, los pollos se me habían muerto. Pero el capítulo 1 me muestra que Dios no obra así. Cuando el hombre vino a la vida ya tenía todo lo necesario en el Edén para vivir, para sostenerse, para desarrollarse. Solamente tenían que extender la mano allí donde Dios había colocado sus alimentos y mucho más, que es de lo que vamos a hablar hoy. Porque realmente he sido impactado en esta semana.
cuando leemos Patriarcas y Profetas, Historia de la Redención, o incluso el capítulo 1 del libro del Camino a Cristo, vemos de una manera poética, si podemos decirlo de esta manera, de cómo Elena G. de White trata el asunto de los beneficios que el hombre recibía en el Edén. Pero yo siempre dije, es que ella, bueno, pues en su poesía, en su don natural de escribir, realmente era poesía lo que hablaba. Pero me he sido impactado esta semana cuando me doy cuenta en un par de textos de que realmente el Edén era mucho más de lo que yo había pensado hasta ahora. Y que realmente sí era todo lo que leí en esos libros. Por ejemplo, si yo a ustedes les hablo ahora mismo de un jardín de rosas, a ustedes les viene a la mente enseguida el olor, el color, porque realmente es maravilloso. Que ahora yo pueda llevarles a ustedes, transportarles a un jardín de rosas, donde haya cientos de miles de rosas, ustedes lo van a disfrutar. Pero realmente ese es un jardín limitado, porque solamente van a encontrar, ¿qué? Rosas y espinas. Pero cuando vamos al jardín del Edén nos encontramos algo muy interesante. Y hemos descubierto, estudiando esta semana y profundizando, investigando, hemos descubierto que por lo menos creó 4 tipos de árboles en el Edén. Y todos tenían una relación directa con alguno de nuestras áreas. El hombre tiene por lo general 4 áreas que debe alimentar, que debe fortalecer. Y yo me he quedado impactado de ver cómo Dios en el Edén creó 4 tipos de árboles precisamente para alimentar las áreas que conforman nuestra personalidad, nuestro carácter. Vamos a irnos allí al capítulo 2 del libro de Génesis y vamos a leer en el verso 9. ¿Ya tienen Génesis 2:9? Dice allí: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Este primer grupo de árboles se ocupaban de garantizarle al hombre el placer estético. Es algo muy importante para nosotros el placer estético. El hombre, todavía hoy, aun cuando el propio hombre ha destruido prácticamente toda la creación de Dios, cuando visita una montaña, cuando va a un parque, pues se queda maravillado de ver los árboles tan hermosos, cómo llena esa parte estética que necesitamos llenar. Porque vemos realmente en los árboles que son de la creación de Dios, una de las maravillas de la creación de Dios, donde podemos ver las huellas de las manos de Dios. Y realmente nos producen ese placer estético. Cuando vemos incluso en el otoño la coloración en esta área del planeta donde vivimos, la coloración que toman los árboles, nos damos cuenta, yo digo que es como si Dios bajase con un pincel y nos pintara un cuadro precioso para que nosotros nos gocemos en él. Porque realmente nos gozamos cuando nos encontramos ante una imagen semejante así. El segundo grupo de árboles, dice allí, y buenos para comer. Es decir, que el otro grupo de árboles era para satisfacer el placer físico. El hombre, según el diseño que Dios nos hizo, necesitamos alimentarnos. Necesitamos alimentarnos, pero qué bueno es que no comamos solamente porque necesitamos obtener energías para seguir viviendo, sino que también podamos disfrutar de lo que estamos comiendo, ¿verdad que sí? Entonces, los árboles de estos dicen que era también bueno para comer. El segundo grupo de árboles que Dios crea para nosotros, este grupo de árboles que nos van a servir para que disfrutemos del placer físico, que también es importante. Yo siempre le digo a mi familia que el momento de la comida en la familia debe ser un momento sagrado. Porque de las cosas materiales que el hombre necesita, porque hay cosas materiales que necesitamos sí por sí,
no es una elección, es que lo necesitamos. Pero que en el momento más santo, que más requiere adoración en las cosas materiales que realizamos, está el de tomar el alimento. Porque es un momento en el que podemos adorar y agradecer a Dios y reconocer a Dios como el dador. Cuando vemos nuestras mesas, a pesar de la situación por la que está atravesando el mundo, y ver nuestra mesa llena de alimentos buenos para comer, pues realmente es un momento en el que podemos glorificar el nombre de Dios juntos como familia y adorar. Aunque es una situación material o física, es el momento físico o material que más nos acerca precisamente a Dios. Por eso es importante que las familias pues se junten para comer y disfruten de lo que Dios ha hecho provisión para nosotros. El tercer grupo de árboles está ahí también registrado en el texto. Dice, también el árbol de la vida. Es decir, que ahora este árbol es aquel que va a sostenernos o a garantizar el espiritual. Pero este árbol era mucho más. Este árbol era, por así llamarlo de alguna manera, era la puerta a la eternidad. ¿Por qué? Porque el hombre no nació con eternidad. El hombre no tenía inmortalidad en sí mismo. El hombre, según los planes de Dios, por su obediencia, debía comer, porque Dios le ordenó comer de este árbol, iba a adquirir la inmortalidad. Usted quizás diga, ¿y usted de dónde saca pues semejante cosa? Pues lo dice Juan en su carta. Dice que el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, ¿quién es? Jesús. Y que solo a través de Jesús, pues nosotros vamos a adquirir la inmortalidad, la eternidad. Así que el hombre, el plan de Dios era que al hombre ser obediente y comer de este tercer grupo de árboles que había creado para él, pues en la obediencia, comer de este árbol, el hombre iba a alcanzar la inmortalidad, la eternidad. Pero hay todavía una tercera característica o ventaja de este grupo de árboles que nos sustenta el placer espiritual, pero lo vamos a dejar para cuando analicemos el cuarto grupo. Dice el texto del versículo 9, para terminar, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, ahí cuando se usa la palabra ciencia, se puede quitar ciencia y poner conocimiento. Es decir, que este árbol es el que iba a garantizar el placer intelectual en las personas. Así que cada grupo de árboles que estamos mencionando, que hemos leído en este texto, iban a garantizarle al hombre una porción de esas 4 esferas de la conducta humana, del carácter que debemos alimentar y sostener. Ahora ustedes podrán preguntar, pero entonces, de acuerdo a lo que usted está diciendo, ¿debíamos comer del cuarto árbol para tener el conocimiento intelectual? Pues no. Realmente Dios puso como orden, estableció como ley que este cuarto no tomáramos de él, no comiéramos de él. Y usted dirá ahora mismo, bueno, pero si este grupo de árbol, este cuarto grupo de árbol, que le tocaba alimentar una área o sección de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestro diseño, se nos era entonces prohibido. Entonces, ¿cómo íbamos nosotros a alcanzar este departamento, esta área? ¿Cómo la íbamos a fortalecer? Pues Pablo nos da la respuesta cuando le habla allí a Timoteo. En la primera carta a Timoteo, Pablo nos da la solución de cómo el hombre iba a obtener el crecimiento intelectual. Y lo dice Pablo allí en el capítulo, allí en la carta a Timoteo, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, y a partir del versículo 15,
donde Pablo nos está enseñando que aunque el cuarto árbol, que era el que iba a garantizar el conocimiento intelectual, estaba prohibido al acceso humano, como el hombre sí lo podía obtener. Hoy, espiritualmente hablando, nuestro árbol de la vida es la Biblia. Por eso Jesús le dijo en la tentación al enemigo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, tú y yo hoy podemos crecer espiritualmente, podemos alcanzar la eternidad a través de los consejos que este libro nos puede dar. Y Pablo le dice a Timoteo, disculpen, a partir del verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Es decir, que como el árbol de la vida, podemos alcanzar la salvación, la eternidad, también por los consejos de este libro. Dice, para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y sigue diciendo Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito. Escuchen cuál es el propósito. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que este libro o este árbol que es el que alimenta la parte espiritual, también nos capacita para toda buena obra. Y ahí no se está refiriendo solo a lo espiritual. Ahí está diciendo que usted quizás no estudió, no tuvo la oportunidad de que le pagasen los estudios en la escuela, pero si usted es un estudioso de la Biblia, dice que esta Biblia lo puede capacitar a usted. Si usted lo que quiere, si el sueño suyo es ser un buen carpintero, dice que esta Biblia lo puede capacitar a usted para que sea buen carpintero. ¿Saben por qué? Porque carpintero es una buena obra. ¿No lo creen ustedes así? Y si usted quiere ser un mecánico y usted lo único que conoce es de Biblia, pues la Biblia lo puede capacitar para que usted sea un buen mecánico, porque ser un buen mecánico también es una buena obra y está registrado allí. Es decir, que de acuerdo a esta enseñanza de Pablo, podemos entender que al prohibir Dios este cuarto árbol del conocimiento, el hombre al comer del tercer árbol del placer, el que nutría o fortalecía el placer espiritual, el hombre iba a llenarse de espiritualidad, no solo iba a ir obteniendo la eternidad, sino que el hombre iba a ser capacitado para toda buena obra también. ¿No lo creen ustedes así? Entonces usted me dice, ¿y por qué entonces tocar este cuarto grupo de árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal? Pero de esto lo vamos a explicar un poco más adelante. Quiero llevarlos a ustedes ahora a ver un dato curioso que descubrí investigando acerca de esto de los árboles y que lo encontramos en el verso número 10. Porque ahora ya deja de hablar de los 4 tipos de árboles, sino que comienza a hablarme de un río. Y dice en el verso 10, y salía de Edén un río para regar el huerto. Todos sabemos que donde hay un jardín, del tipo que sea, sería muy beneficioso que también hubiese un río. Porque este río ese es el que se encargaría de darle vida a ese jardín. ¿No lo creen ustedes? Ahora, lo que me impacta de este asunto es que dice que este río, aunque era uno, se repartía en 4 brazos. ¿No les parece curioso a ustedes que estamos hablando en el contexto de que Dios creó 4 tipos de árboles y ahora aparece un río que se divide en 4 ríos? ¿No les parece curioso eso? No es casualidad. Dios tiene un plan, un propósito. Ahora, para entender qué tienen que ver los 4 árboles con estos 4 ríos en los que se divide este río que sale del Edén, pues tendríamos que ver espiritualmente qué cosa es un río. Y solo la Biblia puede, pues, darnos la respuesta. En el verso 38 del capítulo 7 del Evangelio de Juan, Jesús dice, podemos leer el anterior para darnos cuenta en el contexto que Jesús está hablando. En el último y gran día de la fiesta,
Así que Jesús estaba celebrando allí junto a sus hermanos hebreos la última fiesta del otoño. En esta fiesta se desarrollaba un ritual en el que el sacerdote salía por la puerta del pescado hasta la fuente de Silo y tomaba una jarra de agua. Y entonces con esa jarra de agua de Silo llegaba hasta la fiesta donde estaba el pueblo esperándole, y allí también sobre la mesa le esperaba una jarra de jugo de uva. Entonces la costumbre era que el sacerdote tenía una palangana enfrente y iba vaciando las dos jarras, y el pueblo empezaba a gritar: sube, 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 y el sacerdote iba levantando los brazos y vertía esa agua y ese vino. ¿Recuerdan ustedes, dentro del simbolismo, recuerden que ustedes todas las fiestas simbolizaban a quién? A Jesús y su obra. Cuando a Jesús lo atraviesan con una lanza en la cruz, ¿qué fue lo que salió de Jesús? Precisamente agua y sangre. Y el vino, pues precisamente, era símbolo de la sangre. Y el agua que le habían traído de la fuente de Silo simbolizaba pues esto que ahora Jesús va a declarar. Dice que en ese momento en el que el sacerdote está haciendo este rito, Jesús se pone de pie. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y ahora vuelve y continúa para profundizar más y dice: pues el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, que ahora Jesús dice que nosotros, si decidimos creer en Él, noten que Jesús no dice que de nosotros va a salir un río de vida, sino ríos en plural. Y ahora, como para que podamos entender de lo que Jesús está hablando, el mismo Juan lo explica en el verso que sigue, verso 39. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Es decir, que esta agua que el sacerdote derramaba y que Jesús derramó como un río de vida de su cuerpo, y que también los que creen en Él se van a convertir en ríos de vida. Dice en plural, ríos. Pero como la Biblia es un engranaje perfecto, yo me atrevo a asegurarte que esos ríos en plural se refiere a 4 ríos. Y Jesús nos está indicando allí que así como en el Edén había 4 árboles para alimentar o fortalecer alguna parte de nuestro diseño, tanto lo estético como lo físico, como lo espiritual, como lo intelectual, también es únicamente, solo y únicamente a través del Espíritu que nosotros podemos, como un plantío de Dios, como una viña de Dios, ser alimentados en todas nuestras áreas. Tú y yo necesitamos hoy buscar estos 4 tipos de árboles y tomar de ellos lo que necesitamos para nuestro desarrollo perfecto y completo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el ser humano hoy? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en la tierra? Guerras, muertes, violencia. Pues porque el hombre ha decidido únicamente, como en el tiempo del Edén, comer del 4º árbol. ¿Recuerdan que Adán debía comer del 3º por orden de Dios? Pues no comió de ese. Entonces comió del que Dios había dicho: no comas. Y ahora ocurre una situación. Y es que cuando el hombre toma esta decisión de comer del árbol, ahora obliga a Dios a tomar una decisión. Y ahora Dios dice: tenemos que sacar al hombre del Edén. ¿Por qué tenían que sacarlo? Dice, el problema es que si el hombre sigue en el Edén,
va a comer del árbol, si el hombre sigue en el Edén, va a comer del árbol y vivirá para siempre. Miren cómo lo dice Dios en el verso 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es decir, ahora no convenía que el hombre comiera. ¿Por qué? Porque el hombre se había convertido en un rebelde. Y si ahora el hombre comía del árbol de la vida, se iba a convertir en un rebelde eterno. Y usted dirá, es que Dios no quiere oposición eterna. No, es que va más allá de eso. Es la misericordia de Dios la que hizo que el hombre saliese del Edén. Porque recuerden ustedes que con la rebeldía y el pecado del hombre, también vinieron las enfermedades, el sufrimiento y la muerte. Ahora se imaginan ustedes una persona que nazca con un problema, un defecto de salud. Si come de este árbol, pues hubiese sido un enfermo eternamente. A una persona, imagínense una persona con cáncer. No sé si ustedes lo han escuchado, pero hemos escuchado muchas veces que para poder calmarle el dolor a alguien que está ya en fase terminal de cáncer, le tienen que poner morfina, que es una droga muy poderosa. Ahora imagínense ustedes a alguien sufriendo dolores de cáncer por toda la eternidad. Y díganme si Dios no es un Dios de misericordia. Y ahora Dios dice, miren por favor, hay que sacar al hombre ya de aquí. Porque si ahora le da por comer del que dijimos que comiera, va a ser un pecador sufriente por toda la eternidad. De eso se trata el asunto. Pero lo triste de esta historia es que hoy se está repitiendo la misma historia. El hombre hoy solo quiere comer del cuarto árbol, el placer intelectual. Al hombre hoy no le interesa ni el placer estético. Es increíble. Mi hijo va a cumplir 5 años, tiene 4 años nada más. Y lo llevé a Rose para comprar unos zapatos a él y a su hermanita. Pero estuvimos recorriendo toda la tienda. Y ahí en Rose, pues hay un área donde venden también obras de arte. Y había un cuadro que le llamó mucho la atención a mi hijo, incluso quiso que yo se lo comprara. Era una muchacha como mexicana, morenita, pintada, bien bonita, con un traje típico. Y a él, pues parece que sus raíces le llamaron, y él vio como maravilloso ese cuadro. Y quería que yo se lo comprara. Claro, yo no tenía dinero para poder comprar el cuadro, así que no lo compré. Pero lo cierto es que seguimos caminando, y entonces él que admiró, un niño con 5 años, y vio tanto arte en ese cuadro, ahora se para frente a otro cuadro y no lo entendía. Era de estos de pintura abstracta. Ustedes saben que son brochazos para aquí, brochazos para allá. Y mi hijo se queda así frente al cuadro y dice, papi, ¿y ahora esto qué es? Porque aquello se ve que es una muchacha. Pero este cuadro, ¿qué cosa es? Y es que precisamente hoy las personas pues han dejado de comer de ese primer árbol que había que comer, de ese árbol que motiva el placer estético. Y ustedes han escuchado las etapas, el barroco, la pintura, el postmodernismo, que te dicen, no, eso es una vaca lo que pinté allí, pero tú lo miras por todos lados y tú no ves la vaca. ¿Por qué? Porque el poder, el placer estético se ha perdido. Porque las personas rechazan el primer grupo de árboles que Dios creó para nuestro mantenimiento y desarrollo. Pero lo segundo es que también el hombre ha dejado de comer del segundo árbol, el que produce el placer físico. Y nos estamos inventando comidas que no fueron diseñadas para nosotros. Es allí el resultado de por qué padecemos de tantas enfermedades. Porque realmente hemos dejado de comer del segundo grupo de árboles que Dios preparó para que nosotros tuviésemos energía, fuerza, vigor y salud. Entonces nos hemos inventado nuestros propios alimentos. Hemos llegado al punto incluso de tomar los vegetales y hacerlos transgénicos. El hombre en su sabiduría, ¿verdad que sí? Pues mueven los genes de los vegetales y lo hacen, los incapacitan para nuestra alimentación. Más bien se convierten en alimentos dañinos para nosotros. Por ende, si el hombre ha sido capaz de rechazar esos dos tipos
grupo de árboles, como no más también aquel que refuerza o fortalece el placer espiritual. El hombre hoy no quiere comer del árbol de la vida. Le regalas una Biblia a alguien y te la rechaza. Porque no quieren ser alimentados en su área espiritual. Nadie quiere tocar la puerta de la eternidad. Pero ahora sí, hay un cuarto árbol que es el placer, el que produce el placer intelectual. De ese sí quiere comer todo el mundo. Porque alguien, y ustedes saben quién, les ha puesto en la mente a las personas que si más estudian, si más que se capacitan, pues podrán alcanzar hasta la eternidad si es posible, dicen ellos. No sé qué razonamiento tienen. Quizás piensan que si me hago un ingeniero importante, voy a ganar la salvación con las obras que voy a hacer. Eso es justificación por obra, ¿verdad? O ¿cómo se le ocurriría a Dios no salvar a un médico que ha salvado tantas vidas, ¿verdad? Entonces hacen énfasis en lo intelectual. El enemigo los ha engañado. Sabemos quién es el que está detrás de todo esto. Y las personas creen que lo que deben buscar es un crecimiento intelectual, porque eso les garantizará la felicidad, la armonía y la vida eterna. Un día repartiendo unos tratados, unos panfletos en Cuba, alguien me dice, mira, yo no necesito de eso. Le digo, ¿cómo que usted no necesita? Todos lo necesitamos. Ustedes me pueden decir, me pueden señalar a mí hoy aquí quién en este planeta no necesita salvación eterna. Pues este hombre se para frente a mí y me dice, mira, yo no necesito. Digo, ¿y por qué usted no necesita? Si aquí todos lo necesitamos. Dice, no. Me dice, yo soy más bueno que muchos de los que van contigo a la iglesia. Yo digo, pero ese no es el plan. Ese no es el motivo. Dice, sí. Mire, yo conozco muchos de los que van contigo a la iglesia que son gente que no se preocupa ni por su vecino. Yo tengo vecinos. Y cuando mis vecinos se enferman, yo le hago una sopita caliente y se la llevo. Y ya creen que se salvaron. No necesitan. Y el hombre me empieza a hacer un listado de maravillas que él, de su carácter, que él hacía, sus obras. Y entonces ya a mí lo único que se me ocurrió fue decirle, oiga, pues entonces usted está muy orgulloso de comer usted, ¿verdad? Y me dice, sí, de hecho estoy muy orgulloso. Le dije, pues mire, estos panfletos son para usted. Porque el orgullo es el padre de todos los pecados. Así que usted sí necesita salvarse. Porque la gente cree de verdad eso. No es una historia. La gente cree que si es un gran intelectual, ya garantizó toda su felicidad, todo su desarrollo y toda su salvación eterna. Y no es así. Hay una historia en el libro de Números que a mí me aterra, pero que es algo que está repitiéndose hoy. El pueblo de Dios murmuró de Dios en el camino y empezaron a dar vueltas. En vez de ir directo a donde debían ir, empezaron a dar vueltas, porque cuando tú te apartas de Dios, tú pierdes el rumbo. Y como rechazaron a Dios, pues las serpientes vinieron y los mordieron. Dios era su protección. Y ahora hay 32,000 personas que llegaron a morir. Pero lo cierto es que Moisés, como buen líder, no esperó a que murieran los 32,000. Moisés clamó a Dios. Moisés se arrepintió y pidió perdón por sí, por ese pueblo. Y Dios le dio la solución. Dios le dijo, fabrícate una serpiente de bronce. Levántala en un asta y todo el que mire será sano, será salvo. Ahora se imaginan ustedes a Moisés corriendo por todo el campamento y le decía a los enfermos, ¿quieres sanarte? Y decía, claro que sí, claro que quiero sanarme, me estoy muriendo, mis fuerzas se me escapan. Y ahora viene Moisés y le dice, solo mira la cruz, que era lo que simbolizaba esa serpiente allí en el asta. Solo mira a la cruz. ¿Y sabes qué le decían muchos? Ay, Moisés, a estas alturas me vienes tú con que mira la cruz. ¿No te das cuenta que yo soy un gran ingeniero, que yo soy un licenciado, que yo soy un doctor? ¿Cómo me vas a venir a
venir con la tontería esta de esos cristianos de mirar a la cruz. Porque ignoran que Jesús nos la puso demasiado fácil. ¿Qué tienes que hacer, Dan, para salvarte? Solamente mirar a la cruz. Por eso Jesús nos dice en su palabra, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Para cuánto vale eso? Para todos. Solamente mirando a la cruz. Pero como tenemos tanta intelectualidad, somos tan inteligentes, tan capacitados que ahora mismo, si quisiéramos, mañana sale un cohete y llegamos a Marte y construimos un edificio en Marte. Porque somos unos intelectuales tremendos. Pero no somos capaces de conocernos a nosotros mismos. De satisfacer o dónde saber satisfacer cada una de nuestras necesidades. Pero Dios lo planificó desde el Edén. 4 tipos de árboles para alimentar cada área de nuestra personalidad. Pero nosotros no queremos saber de lo estético. Nosotros no queremos saber de ese alimento físico que Dios creó para nosotros. Mucho menos de aquello que nos garantiza el placer espiritual. Solo queremos la intelectualidad. Que fue un engaño y una mentira incluso del enemigo cuando le dijo a la mujer, no, Dios se equivocó. Si comen de este árbol van a ser como Dios. Error. Ya ellos eran como Dios, porque Dios los creó a su imagen. Y eso de conocer el bien y el mal también es otra mentira, porque el bien ya ellos lo conocían. Lo que pasa es que el enemigo los engaña mezclando mentiras con verdades. Lo que Satanás estaba queriendo decir, si comes de este árbol vas a saber lo que es el sufrimiento, vas a saber lo que es la enfermedad, vas a saber lo que es la muerte. Porque el bien ya lo sabían, lo que no conocían era el mal, porque en Dios todo es bien. Por eso es que Dios repite en el capítulo 1 cada vez que crea algo, y vio Dios que era bueno. Eso que Dios había creado allí en el capítulo 1, Dios siempre decía, como dice nuestra lección de esta semana, funciona, tiene éxito lo que hice, va a cumplir el propósito por el que lo hice. Pero el hombre, ignorando esto, se ha inventado sus propias teorías. Porque al hombre le molesta un Dios poderoso que es capaz de en 7 días crear lo que vemos y aún lo que no vemos. Pero la vergüenza de los hombres intelectuales de hoy es que cada vez que se inventen una teoría, siempre va a quedar infinitamente mucho menor que este Dios al que nosotros creemos. Porque para el hombre, crear una teoría acerca de la evolución tiene que inventarse 600 millones de años para que esto se produzca. Quiere decir que como quiera, esta teoría, esa versión de ellos, va a ser infinitamente inferior a un Dios todopoderoso que es capaz en 7 días de crear toda esa maravilla. De sostenernos aún hoy, a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de negarle. A pesar de querer vivir únicamente alimentando la parte intelectual de nuestra vida. ¿Es importante crecer intelectualmente? Claro que sí. Deberíamos seguir preparándonos, capacitándonos, porque el conocimiento no pesa. No te hace bultos. Tú puedas aprender, apréndelo. ¿Quieres crecer intelectualmente? Adelante. No te pongas límites. Pero recuerda, tienes que también acordarte de alimentar la parte espiritual, la parte física y también, ¿por qué no?, la parte estética. Si quieres ser completo, tienes que alimentar esas 4 áreas para que tú puedas ser feliz plenamente y tener la seguridad de que la salvación eterna es para ti, porque estás trabajando desde hoy. Recuerda, la eternidad, Adán no le iba a alcanzar por comer un día del árbol de la vida. Él debía cada día acercarse al árbol y comer de él. Tú y yo también deberíamos hacer ese plan. Me da gusto cómo mi hermano viene y nos da un plan y nos dice, mira, ¿por qué no hacemos un plan y ayunamos? Porque es muy bueno. Sí,
todo lo que sea acercarnos al árbol de la vida, hagámoslo también. ¿Ya estudiaste una ingeniería? ¿Ya estudiaste una licenciatura? Perfecto, muy bien. ¿Quieres estudiar otra? Perfecto. Pero no te olvides de las otras 3 áreas, porque las 3 áreas anteriores posiblemente sean las más importantes. Conozco a mucha gente que no ha alcanzado ningún título, pero Dios, a través del estudio de esta palabra, a través de comer del árbol de la vida, ha hecho que esas personas, donde quiera que llegan, sean reconocidos como personas íntegras, como personas relevantes. Así que, mis hermanos, en esta hora es mi mensaje para ti. Sé intelectual, crece, pero no te olvides de las otras 3 áreas que Dios ha preparado para que seamos fortalecidos. Recuerda, solo en el árbol de la vida podemos encontrar la salvación eterna e incluso el crecimiento intelectual. Que Dios te bendiga en esta tarde. Feliz sábado.